Ya estamos de regreso para comenzar con nuestro programa, o sea, entrar en materia, mejor dicho, pero antes vamos a Cinemark. Cinemark tiene una cantidad de películas espectaculares, buena visión, buen sonido, excelente pantalla, butacas, pero comodísimas. Usted vaya a Cinemark y disfrute como no lo puede hacer en otra parte. ¿Tú fuiste a Iquique, me contaste, Rodolfo, al cine? ¿Cinemark? Oye, cada vez que me arranco por viaje, Víctor, y tengo tiempo, paso a Cinemark en Concepción, en Ovalle, y qué rico es poder sentarse y disfrutar de una película en una buena butaca con un buen sonido y una imagen espectacular. Bueno, y a la gente de Santiago le contamos que acá en Santiago también está el Alto Las Condes, el Plaza Vespucio, el Portal Ñuñoa, el Tobalaba, el Plaza Oeste. O sea, hay hartos Cinemark acá en Santiago para que en cualquier punto cardinal de la ciudad de Santiago que esté, haya uno cerca. Así que aprovechen, vayan a Cinemark y disfruten. Ya la próxima semana comenzamos un nuevo concurso. La semana pasada terminamos uno, la próxima comenzamos otro concurso para que ustedes vayan a Cinemark. Francisca, tú dijiste, hablemos de qué. Bueno, yo propuse un tema para esta semana que me pareció interesante, que era hablar sobre películas de bajo presupuesto que finalmente se transformaron en algún éxito de taquilla o se transformaron en películas de culto y hicieron los cimientos para que muchas películas, muchos directores también tomaran esas películas como punto de referencia. Y también con la gran lección de que no es necesario un abultado presupuesto para hacer una buena película. Rodolfo. Sí, a veces las apuestas del cine independiente se transforman en cine de culto. Y ese es un fenómeno que ha ocurrido en varias ocasiones, Víctor, con a veces carreras incipientes de directores que después consolidaron sus carreras, como primeros films, tal vez que se consiguieron la plata, como se dice en el emprendimiento, en las 3 F: Family, Friends and Fools, amigos, familiares y los tontos que confían en ellos. Y claro, a veces tienen éxito, pues, Víctor. Sí, generalmente son las óperas primas, a lo que te refieres tú. De hecho, después de tanta película que con bajo presupuesto se va a raza, se han creado festivales, por ejemplo, donde se habla de festivales de óperas primas. Y la ópera prima es súper importante porque generalmente, casi, no siempre, marca a un director en su trabajo. Pero hay otros que ya tenían trayectoria o algunas películas, pero es como hay un antiguo dicho que dice darle el palo al gato. Y eso le pasó, por ejemplo, a George Romero en el año 68, cuando filma una película que en el papel le gustaba a él nomás, que era La maldición de los muertos vivos, o también se conoce como La maldición de los muertos vivientes, de George Romero, que le fue tan, pero tan bien, que se han hecho muchas secuelas, y después de la primera hubo La maldición de los muertos vivos 2 y 3, y se han hecho remakes, secuelas. Ustedes la conocen, esa película. Incluso nosotros hicimos un preestreno con una de ellas. Claro, profe, esta película de hecho es una película que se transformó en una gran película de culto dentro de su género de terror. Fue lanzada en 1968 y fue una película que se hizo con un presupuesto de no más de $120.000 y recaudó aproximadamente $30 millones. O sea, estamos hablando de 250 veces más de su presupuesto inicial y gracias a eso también se pudo, las secuelas también vieron la luz porque claramente los inversores después en las películas dijeron, claro, acá hay un buen negocio, entonces empiezan a invertir más, se unen más productores y las películas empiezan a agarrar mayor presupuesto. Exacto, mira, esta película es del año 68, como ya dije al principio, es de George Romero. También se le conoce como La Noche de los Muertos Vivos, o sea, depende de la traducción que haya en lo que tú sabes. Pero es una película que, si tú la ves ahora, es actual. ¿Por qué? Porque se le ha ido cambiando ha tenido pequeñas variaciones y se va actualizando, Rodolfo. Mira, aquí hablar de George Romero es hablar prácticamente del padre del universo de los zombies. Eh, Casi la mayoría de las películas o series que se han hecho en base a esta especie de ser resucitado
en estado, digamos, fantasmal, tiene o ha tenido un guiño a la película de La Noche de los Muertos Vivos de George Romero, ya sea un plano, ya sea una especie de zombie, una secuencia. Yo recuerdo el primer capítulo de la serie de Walking Dead y tenía muchos planos muy similares a la entrada de la casa del final de la película de los Muertos Vivos. Sí, esta película, si es que la gente la va a buscar, la podrán encontrar en YouTube incluso, pero coloreada. Lo que tienen que hacer es verla en blanco y negro como es originalmente. Bueno, para los que no han visto esta película, les contamos a grosso modo que hay una radiación procedente de un satélite que provocan un fenómeno muy, muy terrorífico. O sea, los muertos salen de sus tumbas y comienzan a atacar a todos los seres vivos para alimentarse. La acción comienza en un cementerio. ¿Sabe dónde, Rodolfo? ¿Se acuerda, no? ¿Dónde, Víctor? De Pensilvania. Cualquier coincidencia, cualquier similitud es pura coincidencia. Y ahí está la mujer que es bárbara, ¿cierto? Y comienza la historia. No quiero contar más para no hacer spoilers, como dicen ustedes, pero de eso es más o menos esta historia de George Romero, Fran. Bueno, sin duda una película que marcó cimientos para todos los creadores después de las películas de zombies. Y a propósito de óperas primas, otra película que también es considerada de bajo presupuesto es Perros de la Calle de Tarantino. Fue la primera película de Tarantino de 1992. Y Tarantino en esta película, muchos conocen también, hay muchos guiños que se han hecho en otras series sobre perros de la calle, pero Tarantino partió esta película quería hacer esta película como una idea, él tenía pensado invertir $30,000 con un grupo de amigos para llevar a cabo esta película, y él tenía hecho solo el guión. Entonces, una vez que tenía hecho el guión, uno de sus amigos de este grupo de amigos se la mostró a un profesor de teatro. Este profesor de teatro le mostró el guión a su esposa y su esposa le mostró el guión a Harvey Keitel, y a Harvey Keitel le gustó tanto el guión que decidió participar como productor ejecutivo de la película y además participar actuando en la película como Mr. White. Oye, esta historia y así también, una vez que Keitel se metió en la producción, ya el presupuesto de la película aumentó a $1.5 millones, y también le permitió esto a Tarantino hacer el casting del resto de los actores en Nueva York. Y fue ahí donde conoció a Steve Buscemi, que después se iba a transformar en uno de los actores fetiches de Tarantino en el resto de sus películas. Mira, la historia de Perro de la Calle es una historia súper interesante. Casi todo lo que dijiste es lo que ocurrió, pero Tarantino había logrado conseguir apenas $8,000, ¿eh? No eran 30,000, eran $8,000 los que logró conseguir cuando tenía la idea. Y el guión se supone que lo hizo en la década del 80, o por lo menos tenía la idea cuando él trabajaba en un videoclub. En esa época, cuando trabajaba en el videoclub, él vio todo lo que tenía que ver de policial, de western, películas raras. Entonces dicen que en su cabeza tenía una mezcolanza de cosas, pero él quería ser un policial de la mafia, o una película de mafia. Y efectivamente, como dices tú, no tenía nada, y sus amigos comenzaron a juntar plata, y cuando Harvey Keitel se interesa por el tema, porque encontró una historia potente para ser un joven como era Tarantino, él puso la plata a través de sus amistades con royalty, etcétera, y juntó $1,200,000. Eso es lo que se juntó, eso es lo que se hizo. Pero pidió interpretar a Mr. White. Luego que entra Harvey Keitel a esta película Los Perros de la Calle, hay un montón de gente que se interesa. De hecho, tenía Tarantino ya casi todos los roles asignados, y llega otro que decía, yo quiero hacer tal o cual personaje, y él ya no lleva a casa porque todo el mundo se interesó en hacer la película. Bueno, se estrena, se termina, se estrena, y arrasa, y imagínate que con ese millón y tanto, en el primer fin de semana de $1,200,000, primer fin de semana, tanto en Estados Unidos como Canadá, logra recaudar $92 millones en un fin de semana. O sea, ¿cómo se multiplicó esa cantidad de dinero? Y ya lo más importante de Perro de la Calle es que
consolidó a Tarantino, que no lo conocía absolutamente nadie, solamente su grupo cercano, como un director que valía la pena hacer. Y luego él tenía a alguien, conocía a alguien, no eran amigos, que se llama Robert Rodríguez, y cuando Tarantino actúa, porque tú sabes que Tarantino actúa en prácticamente todas sus películas, quien lo filma a él es Robert Rodríguez, y ahí nace una amistad que luego de Los Perros de la Calle, Tarantino le ayuda con el mariachi. A propósito, otra ópera prima que le va bien. Rodolfo. Otra película de bajo presupuesto. Rodolfo. Oye, sí, mira, a veces hay directores o actores a los que uno dice que los planetas se le alinearon. Y Tarantino es uno de estos tipos en que, de partida, es un tipo extraño en Hollywood, medio desordenado, pero la mayoría de los actores aspira o ha aspirado a ser dirigido por él. Eh, ya tiene cierto consolidada su carrera con muchos films, todos casi del mismo estilo, de gente renegada, gente outlaw, como fuera de la ley, o de venganza, y siempre remunerando algún estilo clásico del cine. Eso es lo que me gusta de Tarantino, que Tarantino pesca un estilo clásico del cine y le da una vuelta de tuerca nueva. Ha pasado con los western, ha pasado con las películas asiáticas, con Perro de la Calle y las películas policiales. Él le da como su género. Yo creería que el género de Tarantino es el género de la vendetta, siempre con la venganza. Oye, vamos a tener una vendetta nosotros, ¿eh? Vamos a tener una vendetta, se lo aseguro que más ratito vamos a tener una vendetta. Pero sigamos entonces para que esa vendetta no sea tan dura con las películas que estuvieron muy bajo presupuesto. Ustedes ya saben cuál va a ser nuestro Tarantino, ¿cierto? Entonces, Tarantino Acuña. Entonces, otra película, por ejemplo, que tuvo muy bajo presupuesto, no se esperaba mucho, pero arrasó, Halloween, año 78. Halloween. Rodolfo. Mira, lo que pasa con Halloween, aquí se asocian dos cosas importantes. Una buena película y yo creería que una banda sonora que a veces está por sobre la película. La banda sonora, por alguna razón, es lo que más asociamos a la película Halloween. Y estos acordes en piano o estas notas en piano secuenciales quedan en la memoria de uno al ver la película, Víctor. Yo creo que un gran logro de esta película para generar memoria colectiva es la banda sonora. Sí, pero yo creo que más que la banda sonora, el gran logro de esta película es tener detrás de las cámaras a John Carpenter. Primero, John Carpenter, una persona que cuando se estrena Halloween tenía su carrete ya en cine, pero no se le conocía como una persona a lo que iba a llegar con Halloween. Y él es el que logra finalmente reunir un reparto coral, ¿cierto?, encabezado por Jamie Lee Curtis y por Donald Pleasence, y luego hacer esa historia que ya vamos la 21, parece, 21 Halloween, si mal no recuerdo, y bueno, y a partir de una festividad que en Estados Unidos era muy popular, como es la noche de Halloween, que después de la película se comenzó a extender por el mundo. O sea, yo te digo, John Carpenter es uno de los responsables que Halloween se celebra hasta en nuestro país, y eso yo creo que es el que tiene más, digamos, entre comillas, culpa de que esto haya sido, esta franquicia haya sido tan importante, se hayan hecho tantas películas, que Jamie Lee Curtis se le reconozca hasta estos días. Mira, tiene un extenso currículum en el fílmico, pero tú lo asocias inmediatamente con Halloween, ¿o no, Fran? Claro, una de las figuras también que hizo posible toda la franquicia de Halloween fue un financista sirio que se llama Mustafa Akkad, y él fue el que le permitió a John Carpenter, porque él financió la primera película con $320,000, que vienen desde este sirio, que también es un productor y también ha dirigido algunas películas, y él financió la primera película de Halloween de John Carpenter, y luego este sirio se mantuvo, se financió con ese pequeño monto, juntó $70 millones. Entonces, también atractivamente era un negocio que después este mismo sirio trabajó como coproductor de todo el resto de la franquicia de Halloween hasta que se murió en el 2005.
Pero, Rodolfo, ¿te imaginas tú a Jamie Lee Curtis si no gritara como gritaba? Y estoy preguntándolo seriamente, porque acuérdate que a partir de ya de las 2 horas 3 se le asociaba como la reina del grito. Sí, es que sí, yo no sé cuántas veces yo no sé cuántas veces tuvo que repetir esa escena, Víctor. Si fue una escena hecha a la primera, yo me imagino que Carpenter buscaba un grito en particular, una expresión facial única, y sin lugar a dudas la logró. ¿En cuántas tomas? No lo sé. Pero bueno, es una película que se hizo con muy bajo presupuesto y que llegó a grandes alturas y como te digo, no sé si es la 21, bueno, la 20 pasó hace rato, la 21 no sé si va en ese número de secuela. Pero mira, nos queda bien poco tiempo, ya nos pasamos en realidad. Una, ya que habíamos mencionado a Robert Rodríguez y el mariachi. Para variar nos pasamos. El mariachi, otra gran película que se hizo con muy poco presupuesto. Robert Rodríguez, un director de origen latino, mexicano para ser más exacto, que logra con muy pocos recursos hacer una película entretenida, taquillera, que ganó festivales, que convocó mucha gente y que después tiene su segunda parte que es Desperado, y que ya los productores le exigieron que tenía que ser un actor de renombre y ponen a Antonio Banderas en el rol principal con Salma Hayek, con el mismo Robert Rodríguez. Pero imagínate lo que logra una película como El Mariachi, que era chiquitita, que a lo mejor la quería hacer para un circuito más o menos local, mexicano a lo mejor, o latino en Estados Unidos, y en lo que se transforma. A mí me pasó Una... con el mariachi, a mí me pasó, Víctor, que yo primero vi Desperado. Vi Desperado, me gustó y supe que había una ópera prima o una primera película, una primera parte, y vi el mariachi y me gustó aún más que Desperado, Víctor. Fíjate que eso me pasó a mí. ¿Fran? En el 2000, era una trilogía porque en el 2003 salió Once Upon a Time en México, también nació la misma trilogía del mariachi. Sí, pero esta no es tan, a ver, no te digo que es importante, sino que no penetró tanto como las otras dos. Eso pasa con el mariachi. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. O sea, hay muchas películas más. La Fran nos hablaba del proyecto de La Bruja de Blair, que ahí se hizo con $7.000, según cuenta la leyenda, porque ya se transformó en leyenda urbana. Actividad Paranormal claro, también. que lo dieron a conocer como un documental que nunca fue, pero podríamos tener una segunda parte porque hay mucho más que hablar. Hacemos un breve alto y volvemos. Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo junto a Cinemark. ¿Usted va a ir al cine esta semana? Bueno, vaya a Cinemark. No se pierda Cinemark. Y hay mucho, mucho que ver en sus complejos de la quinta región, por ejemplo, el espacio urbano y el Marina Arauco, que ahí hay 15 salas, todas tipo estadio con la mejor visión, 4 en el Open Plaza de la Calera, para que usted también, que es de la zona interior de la región de Valparaíso, Yayay, Calera, Nogales, Quillota, vayan a Cinemark. Y, por supuesto, disfruten del cine como debe ser. Ahora, si es de Rancagua, tiene el complejo también de Cinemark en Rancagua, en Coronel, en Concepción. O sea, donde no hay Cinemark, vaya usted a cualquiera de los complejos de Cinemark y tendrá la misma calidad de exhibición. Antes que nombre cualquier película, yo te quiero comentar de una que siempre se habló que venía una segunda parte con otros directores, pero que nunca pasó nada y sigue siendo una película recurrente, de culto, que la gente la ve, nunca tuvo su segunda parte, y que recientemente hizo mucha noticia porque esta semana falleció la actriz de ella, que es Shelley Duvall, me refiero al Resplandor. Importante película que, antes de hablar de las películas que tienen segunda parte, porque no podemos dejar pasar que murió la actriz, que yo creo que es bien importante. Jack Torrance es el alma del Resplandor de Fran, ¿cierto? Pero ella, como esa mujer sumisa, que lo acompaña y que finalmente es la que descubre lo que está pasando con su esposo, yo creo que le da una fuerza especial a El Resplandor. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente.
Bueno, ella, Shelley Duvall, ya estaba encaminada con algunos éxitos, había ganado ya una nominación en Cannes antes de participar en El Resplandor y estaba con su carrera incipiente como actriz y la gran apuesta era llegar a este éxito siendo dirigida por Kubrick, pero también la misma película El Resplandor para ella fue un calvario porque ser dirigida por Kubrick y ser la dirección en sí fue muy pesada para ella porque trataban de hacer que sus llantos y sus expresiones fueran lo más naturales posibles. Entonces ella también vivió mucho abuso dentro del rodaje, que finalmente dicen que después del Resplandor su carrera se fue en Estancó. picada, o sea, ella no volvió a participar en Oye, otras películas, le generó una depresión, etcétera, hasta cada vez se veía más demacrada en las entrevistas también. Rodolfo. Mira, lo que pasa con Shelley Duvall y bueno, con todos los actores del Resplandor, el otro día, tú sabes que han salido miles de publicaciones, ensayos, revistas acerca de esta película, y el otro día leía o leía una entrevista a Jack Nicholson que decía que una de las mayores complejidades de El Resplandor era que los actores no estaban acostumbrados a actuar con la cámara donde la ponía Kubrick. Porque tú sabes que las cámaras de Kubrick son especiales, son diferentes a todo lo que uno ha visto en el cine y ahora, bueno, la mayoría de la gente copia esos tiros de cámara. Pero en esa época el mayor desafío para ellos era tratar de actuar con la cámara puesta donde estaba puesta. Y eso me llamó la atención del Resplandor, porque uno la ve, asimila efectivamente en el año en que fue realizada esta película, y uno no encuentra similitudes en esos años. Hoy está lleno de personas que graban a estilo Kubrick, pero es una firma única. Claro, pero es estilo Kubrick. En alguna cosa también leí alguna entrevista que le hicieron a Shelley Duvall, que apareció estos días a propósito de su muerte, donde dice que ella se preparaba para llorar todo un día y eso la desgastó, como decía la Fran. Imagínate, decía en la entrevista, llorar todo el día y llorar no así con lágrimas de actuación, sino que tenía que llorar en serio. Y 2 horas antes de comenzar a filmar la escena que tenía que hacer, ella pensaba en cosas negativas y en episodios malos de su vida. No sé si tú sabías eso o lo leíste también, Fran. Empezaba a pensar cosas malas. Imagínate que tú estés concentrado en todo lo malo que te ha pasado para poder llorar en la escena. Y además, como te decía, fue un sostén importante en la película, porque imagínate a Jack Torrance sin la mujer en el hotel. Da lo mismo. O sea, es muy importante ese personaje que hace ella. Ahora, todo lo que hemos leído estos días de lo que pasaba con Shelley Duvall, ¿cómo habrá quedado este niño? ¿Es el hijo de Sí, la pareja? así es, en la película, claro. No sé en qué quedó en la película, sí, claro, Entonces, pero bueno, fue, pero como te digo yo, fue súper traumático todo lo que le pasó a la Shelley Duvall y es sorprendente que pese a que iba como en popa su carrera, terminó ahí le generó una especie de trastorno de la personalidad también, ese gran trabajo que hizo. o sea, a todos los actores que trabajaron alguna vez con Kubrick le pasaba lo mismo. Hasta Nicole Kidman en ¿cómo En se llama? Ojos Bien Cerrados. Ojos bien cerrados. Es que yo creería, Víctor, que Stanley Kubrick es cierto, es un genio del cine en su forma de hacer cine, pero marcaba ciertas presiones a los actores que para la época actual son vistas de manera incorrecta, pero para la época o para los años 80 era la forma de cómo el director entendía el cine. Hoy los tiempos han cambiado y las percepciones de lo que es correcto y no es correcto han cambiado. Se podría perfectamente hoy hablar de maltrato laboral, pero en aquella época era la impronta que el director quería darle a la película. Oye, Y pero no solo Y con era, Kubrick, es decir, si nosotros habláramos de la forma en que los directores presionaban a los actores antes a cómo lo hacen ahora, es totalmente diferente. sí, porque ahora tienen claro, sindicatos. hay sindicato, exacto, en ese entonces era como un rasgo perfeccionista del director.
se tomaba como por esa senda. Pero a pesar de todo lo malo que lo pasó y todo lo alicaída que quedó su carrera después de esta película, participó en 56 películas, tanto de televisión como cortos, como largometrajes, o sea, pero el tema es que nunca despegó como carrera. O sea, ella siempre fue la actriz secundaria o en la tercera categoría del reparto, pero nunca fue que yo recuerde, no tuvo un protagónico como suele ocurrir con esta gente. Pero bueno, eso es lo que ocurrió con El Resplandor,